Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker, fue un asesino en serie y delincuente sexual que aterrorizó California en la década de 1980. Entre 1984 y 1985, cometió una serie de crímenes brutales, incluyendo asesinatos, violaciones y robos. Con un modus operandi impredecible que sembró el pánico en Los Ángeles y San Francisco. Su imagen macabra, su fascinación por el satanismo y su actitud desafiante en la corte lo convirtieron en una figura infame. Fue capturado en 1985 tras ser identificado y golpeado por ciudadanos antes de ser arrestado por la policía. En 1989 fue condenado a muerte, aunque murió en prisión en 2013 por causas naturales. La infancia de Richard Ramírez estuvo marcada por la violencia, el abuso y la influencia de figuras perturbadoras. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, en una familia de ascendencia mexicana. Su padre, un exagente de policía, tenía un temperamento explosivo y lo castigaba físicamente con frecuencia. Para escapar de los problemas en casa, Richard solía dormir en un cementerio. Uno de los eventos más impactantes de su niñez fue la influencia de su primo Miguel, Mike, un veterano de la guerra de Vietnam que le mostraba fotografías de mujeres que había torturado y asesinado en combate. Mike también le enseñó técnicas militares de sigilo y asesinato. Cuando Richard tenía 12 años, presenció cómo su primo le disparaba en la cara a su esposa durante una discusión, un hecho que lo marcó profundamente. Además, de niño sufrió varias lesiones en la cabeza, lo que pudo haber contribuido a su comportamiento violento. También desarrolló epilepsia, aunque sus ataques parecieron disminuir con el tiempo. En la adolescencia, comenzó a consumir drogas y se interesó por el satanismo, alejándose cada vez más de cualquier vida convencional. La transformación de Richard Ramírez en un asesino en serie fue el resultado de una combinación de factores traumáticos, influencias negativas y su propia inclinación hacia la violencia. Lesiones cerebrales y epilepsia, sufrió varios golpes en la cabeza durante la infancia, lo que pudo haber afectado su desarrollo y control de impulsos, un factor común en la psicología de muchos asesinos en serie. Consumo de drogas. Durante la adolescencia, comenzó a consumir marihuana, LSD y cocaína, lo que deterioró aún más su estabilidad mental. Fascinación por lo macabro y el satanismo, adoptó creencias satánicas y comenzó a ver la violencia y el caos como una forma de poder. En sus crímenes, dejaba símbolos satánicos y a menudo obligaba a sus víctimas a jurar lealtad a Satanás. Criminalidad creciente, empezó con robos y allanamientos, pero con el tiempo escaló a agresiones sexuales y asesinatos. Su sensación de poder al controlar a sus víctimas lo llevó a continuar con sus crímenes de forma cada vez más sádica y brutal. La combinación de estos factores creó en Richard Ramírez una personalidad sin remordimientos, sádica y obsesionada con la violencia, lo que lo llevó a convertirse en uno de los asesinos en serie más temidos de la historia de Estados Unidos. Richard Ramírez cometió una serie de crímenes brutales entre 1984 y 1985, pero algunos de sus ataques fueron especialmente impactantes por su nivel de sadismo y la forma en que aterrorizó a sus víctimas. El asesinato de Mei Lung, 1984. Su primer crimen conocido fue el abuso y asesinato de una niña de 9 años en un hotel en San Francisco. Este caso permaneció sin resolver hasta que el ADN de Ramírez lo vinculó años después. El doble asesinato de Vincent y Maxine Zazzara. Ramírez irrumpió en la casa de la pareja. Disparó a Vincent, pero con Maxine fue mucho más brutal, la apuñaló múltiples veces y le sacó los ojos, dejando la escena en un estado aterrador. El ataque a Bill Carnes e Inez Erickson. En una de sus últimas invasiones, disparó a Bill Carnes y atacó brutalmente a su pareja, Inez Erickson. Sin embargo, Carnes sobrevivió, e Inez logró dar a la policía una descripción clave que ayudó a su captura. El asesinato de Lela y Max Nadine. Ramírez irrumpió en su hogar y los ejecutó a ambos de un disparo en la cabeza con la misma arma que había utilizado en otros crímenes, lo que permitió conectar los casos. El intento de asesinato de Dayle Okazaki y María Hernández. Intentó asesinar a ambas mujeres en su casa. Disparó a Dayle en la cabeza,
pero María sobrevivió milagrosamente cuando la bala rebotó en las llaves que sostenía en su mano. Todos estos crímenes fueron en el año 1985. Estos casos resaltan su extrema violencia, la falta de patrón específico y su manera impredecible de actuar, lo que hizo que fuera difícil para la policía atraparlo durante meses. Uno de los crímenes más brutales de Richard Ramírez fue el asesinato de Maxine Zazzara el 27 de marzo de 1985. Esa noche, irrumpió en la casa de Maxine y su esposo, Vincent Zazzara, en Whittier, California. Primero, disparó a Vincent en la cabeza mientras dormía, matándolo instantáneamente. Luego atacó a Maxine con extrema brutalidad. Cuando intentó defenderse, él la apuñaló repetidamente y, en un acto especialmente macabro, le arrancó los ojos y se los llevó en una caja como trofeo. Este crimen fue clave para la investigación, ya que mostró un nivel de sadismo extremo y ayudó a perfilar su psicología. Además, permitió conectar sus ataques con una serie de invasiones domiciliarias en las que mostraba un placer evidente por la tortura y la mutilación. La investigación sobre Richard Ramírez comenzó cuando la policía de Los Ángeles notó un patrón en una serie de asesinatos y ataques violentos ocurridos entre 1984 y 1985. Conexión de casos. Aunque al principio sus crímenes parecían aleatorios, los detectives encontraron similitudes en las escenas, asesinatos brutales, agresiones sexuales y mensajes satánicos. También se usaban las mismas armas en distintos ataques. Huella dactilar clave. En uno de sus últimos crímenes, el 24 de agosto de 1985, robó un Toyota y lo abandonó. La policía recuperó el vehículo y encontró una huella dactilar que coincidía con la de un delincuente menor llamado Richard Ramírez. Descripción de testigos. Sobrevivientes como Inés Erickson y testigos de sus crímenes ayudaron a crear un retrato hablado detallado, lo que permitió a la policía divulgar su imagen al público. Divulgación de su identidad. El 29 de agosto de 1985, la policía publicó su foto y nombre en los medios, alertando a toda la ciudad sobre su peligrosidad. Al día siguiente, Ramírez fue reconocido en la calle por ciudadanos que lo persiguieron y lo golpearon hasta que la policía lo arrestó. Esta serie de pruebas y la presión mediática llevaron al final de su reinado de terror, consolidando su captura como una de las más impactantes en la historia criminal de Estados Unidos. El caso de Richard Ramírez nos deja varias lecciones sobre seguridad y prevención del crimen. Refuerza la seguridad en el hogar. Ramírez atacaba en la noche, entrando por ventanas o puertas sin seguro. Es fundamental tener cerraduras seguras, alarmas y luces exteriores. Mantente alerta ante comportamientos sospechosos. Muchos testigos vieron a Ramírez merodeando antes de sus ataques. Reportar actividades inusuales puede prevenir tragedias. Confía en tu instinto. Algunas víctimas sintieron que algo no estaba bien antes del ataque. Si una situación te parece extraña, actúa con precaución. Colabora con la comunidad. Vecinos atentos y unidos pueden ser una gran defensa. La vigilancia comunitaria y la comunicación rápida con la policía pueden salvar vidas. Denuncia y educa sobre el peligro. Gracias a los medios y a testigos valientes, Ramírez fue capturado. La información y la prevención pueden ayudar a evitar que criminales como él operen sin ser detectados. El caso de Richard Ramírez es una prueba de cómo el mal puede acechar en las sombras, pero también de cómo la comunidad y la justicia pueden ponerle fin. Su historia nos deja lecciones valiosas sobre seguridad y prevención. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que alguien como Ramírez podría volver a aparecer en la actualidad? Déjame tu comentario y dime qué otro caso aterrador te gustaría que analizáramos. Si te gustan estos temas, suscríbete a Cripta Dimensional y activa la campana para no perderte los próximos relatos de terror y crimen real. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves.